Una vez más, muy buenos días, querida familia, Vida en Plenitud. Un saludo muy especial, muy cordial a cada uno de los hijos de esta casa. Y como siempre es un privilegio, mis amados, tener estos tiempos hermosos a través de estos medios donde crecemos juntos, donde somos edificados a través de su bendita palabra, por su Espíritu Santo. Así que damos gracias a Dios porque en medio de esta situación que seguimos viviendo, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, pues gracias a Dios por estos medios y que podemos seguir teniendo esa comunión, que podemos seguir siendo edificados en esta bendita y maravillosa palabra que es alimento, que es vida para nuestra vida, que nos fortalece y que podemos seguir adelante, creciendo, madurando, y que juntos podamos alcanzar el propósito, unidos en esa misma causa, en ese mismo propósito. Así que en esta mañana quiero tocar un tema que, aunque lo hemos visto, lo hemos escuchado, hemos tenido seminarios, creo, acerca de esto, pero ustedes saben muy bien que lo que es el tema de Cristo, de su evangelio, de su gracia, del nuevo pacto, son temas inagotables. Me refiero en esta mañana a lo que Pablo allí en Corintios capítulo 2 denomina o dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que vamos a hablar de este tema que, repito, es inagotable porque nunca podríamos terminar de entender, de estudiar y de comprender a profundidad de lo que se trata realmente este tema. Así que vamos a leer para iniciar allí en Primera de Corintios, a propósito que estamos estudiando este libro y que ha sido maravilloso tener este estudio. Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. Entonces, para entender un poquito mejor este estudio en esta mañana necesitamos mirar un poquito el contexto en el capítulo 1 y capítulo 2 de lo que Pablo viene hablando a la iglesia de los Corintios. Entonces, Pablo está haciendo allí un contraste entre el hombre natural y el hombre espiritual. Y dice que el hombre natural opera en la sabiduría que es que de este mundo, mientras que los hijos de Dios, dice, tenemos que la mente de Cristo. Nos dice que esa mente de Cristo opera como en la sabiduría de Dios y que esa sabiduría había estado oculta en los tiempos pasados y esta sabiduría había estado oculta y que había sido considerada como un misterio, ¿no? Esta sabiduría. Entonces, solamente puede ser entendida por aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Es lo que Pablo nos viene diciendo aquí en el contexto del capítulo 1 y capítulo 2. Solamente por aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Y nos dice que el hombre natural que no puede entender, no puede percibir las cosas que son del Espíritu porque para él son locuras, son una locura. Porque necesita tener algo que el hombre natural no tiene y que él le llama el discernimiento espiritual, no lo posee. Ese es, en pocas palabras, el contexto que nos viene hablando aquí el apóstol Pablo. Ahora, entonces, el apóstol Pablo nos dice, en ese versículo 16, dice que ya tenemos la mente de Cristo. Eso es importante que lo reafirmemos en nuestro corazón. Ya tenemos, no dice que tendremos, no dice que vamos a tener, no, dice que tenemos la mente de Cristo. Así que es el primer punto que debemos hacer énfasis en que debe haber una comprensión plena, que nosotros ya tenemos la mente de Cristo. Ese tenemos, cuando él habla de tenemos, viene la palabra griega eiko, que tiene que ver con tienes, o nos dice, o nos hace ver que tienen la habilidad. Quiere decir también, tú tienes el recurso para hacerlo.
tú puedes. Cuando el apóstol está hablando de tenemos, esa es la implicación que tiene esa palabra. Tú puedes, tú tienes el recurso, tienes la habilidad, tú puedes. Pero ¿a quién está hablando? El apóstol Pablo. ¿A quién le está diciendo eso? A los que tienen, obviamente, el Espíritu de Dios. A los que tienen la mente de Cristo. ¿Cuántos en esta mañana pueden decir que tienen el Espíritu de Dios y que tienen la mente de Cristo? Bendito el Señor, porque ya tenemos su Espíritu, ya tenemos la mente de Cristo. Así que Él está diciendo a los corintios, ustedes corintios pueden, ustedes tienen el recurso, ustedes ya se les ha dado lo que requieren para entender la sabiduría de Dios. Eso está hablando Pablo allí a los corintios, pero no solo a los corintios. Estoy seguro que Dios nos está hablando en esta mañana y te está diciendo a ti, me está diciendo a mí también. Ustedes pueden, ustedes tienen los recursos para hacerlo. Ya se les ha dado lo que ustedes necesitan para entender esa sabiduría que había estado oculta, esa sabiduría de Dios, que no es otra cosa que el Espíritu mismo de Dios que ha venido a morar en nuestros corazones. Y eso, ahora que les da la facultad, la capacidad de poder entender las cosas espirituales, y nos las da a nosotros como hijos de Dios, porque tenemos su Espíritu y tenemos la mente de Cristo. Entonces la frase que el apóstol utiliza para decirles eso, ¿cuál es? Ustedes tienen la mente de Cristo. Creo que podemos apropiarnos hoy nosotros. Nosotros tenemos ya la mente de Cristo, mejor, de manera más personal. Yo tengo la mente de Cristo, ya la tengo, no es que la voy a tener, ya la tengo, y es un privilegio realmente maravilloso el que tenemos nosotros. Ahora, la palabra mente como tal viene de la raíz también nous, que tiene que ver con el asiento de la conciencia reflectiva. Esto tiene que ver con las capacidades de percepción y las capacidades de entendimiento, lo cual nos faculta a nosotros, los seres humanos, para poder sentir, nos faculta y nos da el poder de juzgar y de poder determinar cosas, determinar asuntos. Así que nosotros, a diferencia de cualquier otro ser viviente sobre la tierra, tenemos la capacidad de poder sentir, de poder discernir, de poder juzgar y de poder determinar. Esto es un privilegio que nosotros tenemos como hijos de Dios, por lo cual siempre debemos darle gracias a Dios. En la Biblia o en la Escritura, esta palabra mente se usa o es usada en varias maneras. Por ejemplo, se usa como la capacidad intelectual o la capacidad que tiene una persona ¿para qué? Para entender cosas, para crear criterios. Porque sabemos que no todos tenemos la misma capacidad de entender cosas complejas. Y de ahí es donde viene pues el tema de la educación, de ahí es donde viene a donde yo he sido expuesto y donde unos tienen más capacidades, ¿no? Adiestradas, unas capacidades más adiestradas que otros. Pero algo sí es importante y es bueno que lo entendemos, y es que todos tenemos la facultad de entendimiento, todos la tenemos. Eso es bien importante, que necesita ser afirmado, o que tiene que ser afirmado en esta mañana. También se define como la capacidad de percibir las cosas divinas, de reconocer lo que es bueno y a la misma vez poder odiar lo que es malo. ¿Eso sucede dónde? En la mente. También, otro aspecto tiene que ver con el poder de considerar, el poder de juzgar con calma, con sobriedad o con imparcialidad. Lo que Pablo, cuando habla con Timoteo, lo llama, se refiere a que él tenía dominio propio. Tiene la mente disciplinada a tal punto, ¿no?, de que cuando se encuentra con una situación bien compleja, bien difícil, que a cualquier otro lo puede sacar totalmente de sus cabales, a esta persona que tiene el dominio propio, le da la facultad de tomar decisiones sin estar alterado, y esto también ocurre en el campo de la mente. También en la Escritura
se usa para determinar un modo particular de pensar, de juzgar, es decir, sentimientos, pensamientos, propósitos y deseos. Entonces, para que tengamos un poco de claridad, porque en muchas partes la Escritura nos habla acerca de la mente y tenemos que saber a qué se está refiriendo cuando nos está hablando allí entonces de la mente. Por eso es que es importante entender esta palabra mente en todo su contexto bíblico, ¿no? Porque lo que Pablo está diciendo a los corintios entonces era a los corintios que es bueno recordar esto, que era una congregación como mayormente de griegos. Eso lo habíamos estudiado ya cuando empezamos a estudiar la primera carta a los corintios. Así que ellos, estos corintios, en los asuntos de la mente, cuando refieren a la mente, pues eran unos peritos. Ellos eran amantes de la sabiduría antes de venir a Cristo, ¿no? Pero claro, sabiduría, estamos hablando de sabiduría griega, de los padres, de la filosofía, estaban envueltos en lo que Pablo le llamaba la sabiduría del mundo. Ese era el contexto en lo que antes de venir a Cristo estos corintios andaban o se movían. Entonces, Pablo le está escribiendo a una congregación que eran mayoría griegos. Y él les está diciendo entonces, le está diciendo que por cuanto ahora ellos tenían el Espíritu de Dios, que es equivalente a ¿qué? A tener la mente de Cristo. Ojo con eso, porque son sinónimos. Es decir, no podemos hablar o no podemos tener la mente de Cristo sin tener el Espíritu de Dios. Y no podemos tener el Espíritu de Dios y no tener la mente de Cristo. Eso es imposible. Son sinónimos. Entonces, les está diciendo, ustedes tienen el Espíritu de Dios. Y como consecuencia, entonces, ustedes tienen la mente de Cristo. Eso indica que ustedes tienen una nueva capacidad, ojo, de poder juzgar, de poder percibir, de reconocer las cosas que pertenecen a Dios, por cuanto tienen el Espíritu de Dios. Todos tenemos el Espíritu de Dios, mis amados. Así que como consecuencia tenemos la mente de Cristo también. Y tenemos una nueva capacidad para poder juzgar, percibir, reconocer las cosas que realmente pertenecen a Dios. Así que esto es maravilloso también entenderlo y reafirmarlo en nuestro corazón. Les dice entonces, ustedes ya tienen esa capacidad. Pero claro, esa capacidad y eso que ustedes tienen ahora no es de ustedes. No es porque tienen mucha filosofía o porque ustedes son educados superiormente, porque tienen un intelecto muy desarrollado, más que cualquier otro. No, señores. Ustedes pueden discernir las cosas que pertenecen a Dios por una sola razón. Y es que ustedes que tienen el Espíritu de Dios. Eso no es de ustedes. Tienen el Espíritu de Dios. Ustedes tienen la mente de Cristo ahora. Para que así puedan ¿qué? Discernir las cosas que provienen de Dios y las que no provienen de Dios. Y usa entonces esa palabra allí, las cosas espirituales. ¿Y por qué llaman las cosas espirituales? Porque proviene de Dios. Y todo lo que proviene de Dios es espiritual, es eterno, es celestial. Si procediera de la tierra sería ¿qué? Natural. Pero como proviene de Dios es divino, es eterno, es espiritual. Entonces, espero que hasta aquí vayamos entendiendo porque realmente, como les decía, es un tema que ya hemos tratado y quiero solo colocar estos principios, estos asuntos para que reflexionemos, para que ahondemos también un poquito más y pensemos o reflexionemos en nuestro corazón. Si somos conscientes de ese privilegio pues tan grande que Él nos ha dado. Entonces, basado en esto, podemos decir que tú, por ejemplo, puedes haber nacido en Bogotá, en Boyacá o en cualquier parte de Colombia, pero tú procedes ¿de dónde? De Cristo, el Señor, desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, tú tienes una fecha de nacimiento también en la tierra, pero tu proceder es ¿qué? Tu proceder es eterno. Tu proceder está en el Señor. Ahora, ¿cómo nosotros conectamos esa verdad espiritual y lo que ya tenemos y somos?
Y es allí justamente, mis amados, donde esto requiere que operar en la mente de Cristo. Ojo, porque una cosa es saber que la tenemos, una cosa es decirlo, pero otra cosa es operar en la mente de Cristo. Porque escuche, cada una de estas definiciones que hemos visto, ¿qué hacen? Nos describen, pero no nos explican. Nos dan una definición y una descripción, pero no nos enseñan y nos dice cómo es que se piensa, ¿sí o no? ¿Cómo es que se juzga? ¿Cómo es que se discierne? La definición, mis amados, solo nos dice cómo una palabra debe ser entendida, de acuerdo a sus raíces, de acuerdo al contexto. Eso es diferente, no nos explica cómo es que nosotros lo hacemos, cómo operamos. Por eso es importante esto. Así que es muy posible que nosotros conozcamos la definición de algo, pero nunca tengamos una experiencia viva con lo que se propone. Yo puedo decir entonces, que tengo la mente de Cristo y nunca saber cómo la mente de Cristo opera en mí. ¡Wow! Esto nos tiene que hacer reflexionar. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado? Yo tengo la mente de Cristo, tenemos la mente de Cristo, claro. Porque yo puedo hacer la declaración, pero eso no significa que estoy teniendo la experiencia con lo que estoy declarando. No solo cuando hablamos de la mente de Cristo, sino en tantas otras cosas. Por eso es importante que entendamos esto. Eso nos ayuda a dar más claridad. Porque las palabras lo que hacen es que ¿qué? Nos dan una definición y nos describen algo. Pero eso no implica que yo sepa el que yo sepa las palabras, que opero en eso que estoy hablando. Entonces, es para reflexionar, mis amados. Un ejemplo, es como tú sabes la receta de algún plato muy delicioso, pero si tú nunca haces ese plato, ni nunca lo disfrutas, porque solo tienes la información de la receta y la puedes saber hasta de memoria, pero hasta que nosotros no intimamos con la receta, nunca sabemos a lo que sabe, nunca la disfrutaremos. Sabemos los componentes, sabemos muchas cosas, pero no la disfrutamos, no intimamos con ella, así que no sabemos ni a qué sabe. Eso puede verse muy bonito, pero no lo disfrutamos. Pero cuando tú y yo, mis amados, nos untamos, la disfrutamos, la vivimos, la preparamos, es que le podemos decir a alguien, yo no puedo saber, no sé todos los ingredientes, yo no me acuerdo de las cantidades, pero lo único que yo sé es que he comido algo que es muy sabroso. Eso es muy diferente. Cuando ya nosotros nos untamos, cuando intimamos con esa receta. Entonces, yo no podré saber muchos textos de la Biblia, y eso es claro. Pero te puedo hablar del Cristo que la Biblia habla. No puedo tener mucha teología, muchos estudios teológicos, no puedo tener licenciatura en teología, ni un PhD, qué sé yo, en ciencias, pero sí les puedo hablar de una sabiduría que no es de este mundo, porque es una sabiduría que proviene de Dios. Tengo intimidad con la receta. La receta se hizo una realidad, se hizo sustancia en mí y por eso puedo hablar con toda autoridad de esa sabiduría que no es de este mundo. Así que, maravilloso eso, mis amados, que nosotros podamos decir con autoridad a alguien, yo sé a lo que sabe, yo lo he disfrutado, yo lo vivo, sé de lo que estoy hablando, no es solo una definición para mí. Eso es maravilloso. Así que tenemos que decir que tenemos, o al decir mejor, que tenemos la mente de Cristo, no explica cómo funciona. Decir solamente que la tenemos no nos está explicando cómo es que funciona y cómo es que operamos en ella. Por eso esta declaración que el apóstol Pablo hace aquí en Corintios, es una exhortación, como lo viene haciendo allí en todo el capítulo 2, a todos los creyentes que habían salido del paganismo, que estaban allí en Corinto, pero que su raíces era griega y bueno, ya sabemos todo el contexto en el que se creó y en el que estaba creciendo esta iglesia de Corinto. Y ahora que habían venido entonces a ser creyentes en Cristo, Él les está exhortando ¿a qué? A pasar a un nivel de inteligencia y de sabiduría superior.
Él nos está invitando y nos está invitando a elevar el nivel de pensamiento, a madurar en nuestra inteligencia espiritual, a no conformarnos y quedarnos solo con conceptos, con muchas cosas en nuestra mente, pero sin realmente poderlas entender y disfrutarlas y operar en ellas, que es lo más importante. Así que es posible, claro, ser muy brillante y tener mucha información. Es posible tener la sabiduría del mundo, pero a la misma vez ignorar las capacidades de la inteligencia espiritual que nosotros tenemos en Cristo. Wow, eso es bien importante. Oh, ¿cuántos se creen brillantes por mucho estudio, mucha carrera que han hecho? Sí, puede ser brillante, puede tener sabiduría del mundo, pero a la misma vez, repito, ignorar las capacidades de la inteligencia espiritual que tenemos nosotros en Cristo. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Es posible tener este conocimiento y a la misma vez ser ignorantes en la capacidad espiritual que ya nosotros tenemos en Cristo, porque hemos recibido su mente, porque tenemos la mente de Cristo. Así que, mis amados, repito, esto no es solo decir que tengo la mente de Cristo. Oh, sí, tenemos la mente de Cristo. No, mis amados, esto va más allá. Es lo que Pablo les dice. Entonces, ustedes tienen una capacidad espiritual que ni siquiera la conocieron los antiguos, que no la conocieron los filósofos griegos más famosos. Ustedes tienen ahora una inteligencia que va más allá de toda capacidad intelectual. Y a eso es lo que Pablo le llama la mente de Cristo. Mis amados, quiero solo dejarles esto. Yo sé que, repito, ya hemos hablado de esto, pero a mí me hace reflexionar mucho esto. Y me hace también el ser agradecido cada día con el privilegio que yo tengo. Cuando tengo su espíritu, tengo la mente de Cristo, tengo una capacidad intelectual, una capacidad superior, más que cualquier príncipe de este mundo, pero no es algo que es mío, sino es algo que proviene de Él, porque Él me ha dado la capacidad de discernir, de entender, de juzgar, porque tengo su espíritu, porque tengo la mente de Cristo. Es tan importante, mis amados, que entendamos por eso esto de lo que se trata, para que realmente operemos, para que sepamos lo que tenemos, como nos dice allí en el versículo 12. Sepamos lo que se nos ha concedido. A veces ni siquiera operamos en una mínima parte de lo que ya nos ha sido concedido. Y aunque a veces lo sabemos y lo recitamos. Pablo por eso también en Efesios capítulo 4 y verso 23 nos dice que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Ahora, ¿de qué se trata eso? Él no está diciendo que tengamos un mejor coeficiente intelectual y emocional o una mejor capacidad intelectual. No. Él nos dice que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Es decir, que desarrollemos un nivel de capacidad y entendimiento superior al que podamos adquirir aquí en la tierra. Y de eso se trata, mis amados. De eso se trata esto, mis amados, de conocer a Cristo, de conocer sus riquezas. O sea que tenemos que, tenemos que operar en una inteligencia espiritual que es superior a cualquier sabiduría en este mundo, que no la posee nadie, ni la poseyeron los antiguos, ni la posee nadie ahora. Esa es la invitación que Pablo nos hace allí a los Efesios en el renovar, y nos hace a nosotros. No nos conformemos. Lo que habla Romanos también, no conformarnos a este sistema. Tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente para conocer su voluntad perfecta, maravillosa para nosotros, para poder ser coherentes hoy en día en estas situaciones tan difíciles que enfrentamos en el mundo. Pero hay una iglesia, hay unos hijos de Dios entendidos con la mente de Cristo, que no se conforman a lo que el sistema dice, sino que van más allá. Tienen siempre una palabra de sabiduría, saben operar desde lo individual, familiar, desde lo profesional, en cualquier área donde hemos sido colocados, porque hay un nivel superior, no por nosotros.
Eso hay que aclarar muy bien porque en nuestro ego eso es peligroso, se puede subir un poco, pero siempre reconociendo que eso viene de Dios, que es un privilegio, por eso el hecho de ser sus hijos, de tener su espíritu, su vida que nos ha sido dado. Entonces, si nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos la capacidad no solamente de saberlo, sino de experimentarlo. No sabrás solo la receta, los ingredientes, sino que lo degustas, lo experimentas, lo vives. Podemos vivirlo en tiempo real, lo que realmente esto significa. Y ya no estaremos hablando ni proclamando cosas como en el ámbito evangélico, religioso. Normalmente escuchamos, ¿cómo escuchamos hacer declaraciones, recitar versículos de memoria, saber muchas cosas? Pero ¿realmente operamos en esto? ¿Operamos en ello como hijos sabios? Es una reflexión muy grande que creo que vale la pena, que yo les invito. Por aquí no está dicho nada, estos son temas inagotables, hay mucho más que decir. Yo les invito desde ya, para que ahora en nuestro tiempo que tenemos de socializar, podemos profundizar un poquito más. ¿Qué piensas tú? ¿Qué crees tú acerca de esto? ¿Estás operando en la mente de Cristo o todavía nos falta crecer y pasar realmente a otro nivel? En ese mismo capítulo 2 nos habla, Pablo nos dice, hablando de él mismo, que él había podido apoyarse en toda la sabiduría, hablando de la sabiduría de este mundo. Él tenía todas las credenciales sabidas y por haber, en cuanto a estudio, en cuanto a linaje, todo lo tenía. Pero ¿qué dijo él? Me propuse algo que él determinó. Yo mismo me propuse no saber nada, sino que a Jesucristo y a este crucificado. Él sí que entendía, mis amados, que había algo que era mucho más grande que todo lo que este mundo, la sabiduría de este mundo nos pueda ofrecer. Todo lo que nos pueda ofrecer. Entonces, en este capítulo también él nos dice que los que tienen el Espíritu de Dios, ¿qué? Tienen un acceso a un nivel de sabiduría que ningún príncipe de este mundo puede tener. ¿Tiene o puede tener? No, señor. Ningún príncipe de este mundo. Wow. No sé si estamos conscientes realmente de lo grande que es esto, de lo poderoso que es esto, que no es solo una declaración. También nos dice que esta sabiduría que está disponible para un grupo de personas. ¿Cuál es ese grupo? ¿Para quién está disponible? Dice, para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Es decir, está disponible para todos. ¿Pero todos quiénes? Los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Eso nos dice en el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Sabiduría que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Es para todos. Pero todos los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Y para terminar, solo quiero resaltar un poquito el versículo 10 del capítulo 2 también, que nos dice: pero Dios nos la reveló que a nosotros por su Espíritu. Esa sabiduría, esa riqueza de Dios, Él nos la reveló a nosotros, a sus hijos, a los que tenemos el Espíritu de Dios. Dice, lo reveló por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y luego dice que se nos dio ese Espíritu, en el versículo 12, para que sepamos lo que se nos ha concedido. Quiere decir, mis queridos amados, que si tú y yo sabemos lo que se nos ha concedido, tenemos más sabiduría que todos los príncipes de este mundo. Mis amados, esto es maravilloso. Esta es una riqueza. Poder entender esto es una riqueza, es algo que nos enriquece, mis amados, y que nos tiene que llevar, como lo hemos dicho, a operar en un nivel mayor y superior y no conformarnos a ningún sistema, a ninguna sabiduría de este mundo.
Y basta ya de solamente hacer declaraciones solamente por hacerlas. Yo soy, tengo la mente de Cristo, gracias al Señor, pero no entendemos realmente todo lo que esto implica. Así que espero, mis amados, que esta palabra corta, pero sencilla, pero que es inagotable, que podemos seguir hablando mucho más, y por eso vamos a tener ese tiempo más adelante. Esto nos ayude, mis amados, primero a ser agradecidos y a entender que somos privilegiados, porque alguien que tiene su espíritu y tiene la mente de Cristo está en un nivel de entendimiento, de percibir las cosas y de juzgar mayor que cualquier príncipe de este mundo. Eso no es cualquier cosa, mis amados. Así que solo quiero darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Voy a pedirle que te unas en oración y le demos gracias a nuestro Rey, a nuestro Señor, porque tenemos su espíritu, porque tenemos su mente. No sé cuántas veces en nuestras oraciones a diario nos acordamos de lo que tenemos, de lo que nos ha sido dado. Porque a veces también creemos que cuando somos brillantes en algunas cosas es por nosotros, porque yo tengo los dones, porque tengo mucho estudio, porque yo soy brillante, tengo dones. No, mis amados, todo proviene de Dios. Por eso Pablo dijo, me propuse no saber nada, sino a Jesucristo y a este crucificado. Padre, te damos gracias en esta hora, bendito Rey Celestial, porque, Señor, es tan grande y tan maravilloso entender lo que tú nos has dado, lo que tú nos has concedido. Nos has dado tu espíritu, nos has dado tu vida. Tenemos la mente de Cristo, pero, Señor, no queremos ahora solo decirlo y proclamarlo. Señor, queremos operar en ello, queremos intimar con la receta, queremos disfrutarla cada día, bendito Rey, en el ámbito donde tú nos has colocado. Queremos ser esos hijos obedientes, ser esos hijos que operamos en ese entendimiento mayor, que no nos conformamos a este siglo, no nos conformamos a este sistema que nos quiere influenciar, que nos quiere tal vez dominar y establecer sus propios principios. No, hoy declaramos que somos sus hijos, tenemos su espíritu, tenemos la mente de Cristo y operamos en un nivel muchísimo mayor de el que opera la sabiduría humana, la sabiduría de este mundo. Gracias, Señor, te doy por cada vida en plenitud. Gracias por cada hijo tuyo entendido, Dios, dispuesto para recibir estas verdades, esta palabra que nos edifica, que nos alimenta y nos hace crecer y nos lleva a un operar, a un vivir diario donde experimentamos esa realidad y esa sustancia que ya nos ha sido dada. No solo hablamos, no solo es una definición y un concepto, es parte de nuestra vida. Gracias, Señor, por tus hijos. Señor, que esta palabra traiga luz, traiga entendimiento y nos lleve a reflexionar y a actuar verdaderamente, a movernos en lo que ya nos ha sido dado. Muchas gracias, bendito Dios. Toda gloria, toda honra y toda alabanza pertenecen a ti, Padre maravilloso. Bien, mis amados, una palabra tal vez corta, tal vez sencilla, pero profunda y que podemos tener mucho tiempo para hablar de ello y para profundizar. Por eso estamos abiertos a escuchar también sus aportes, lo que cada uno tiene allí en su espíritu, porque todos tenemos su espíritu, se nos ha dado el mismo espíritu y todos tenemos la mente de Cristo. Así que nos vemos en algunos minutos.